Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que llamamos ¿Cómo me fue hoy? Esta posibilidad de estar junto a todos ustedes a través de la magia de la radio. Saludamos al señor operador, al señor Celu López y a Walter Becerra. Y a ustedes que están junto a la 107.3 y la 620 del dial. Bueno, esta noche nos acompaña una persona especial, alguien que tiene que ver con la biodanza, y él es el señor Carlos Pajés. Él es facilitador de biodanza. Se está radicado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y es discípulo directo de Rolando Toro. Bueno, él nos va a contar un poquito de qué se trata todo esto de la biodanza, qué tiene que ver, cómo se inserta o se puede insertar en la vida de una persona. Así que bueno, Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Teura. Bueno, ¿cómo querés que te empiece por definir biodanza o cómo querés que lo encaremos? Como vos quieras. Bueno, mira, hay muchas maneras de definir biodanza. Por ahí podríamos decir que es un método. El método tiene como objetivo facilitar el encuentro y el desarrollo de los potenciales de las personas y precisamente la progresividad con la que trabaja el método, es decir, es un método que se realiza una vez por semana, son encuentros grupales de una vez por semana, en donde las personas entran en un proceso de expresión de sus potencialidades y es precisamente esa progresividad con que se va haciendo la actividad, es decir, con que las personas empiezan a tomar contacto con aspectos por ahí desconocidos de sí mismos, aspectos que tenían por alguna razón olvidados o bloqueados. Ese desarrollo que se hace dentro del marco del grupo, que es un marco afectivo, pero también es un marco cultural, es decir, es un marco en donde las personas empiezan a compartir sus descubrimientos y también las dudas que a veces les despiertan esos descubrimientos, porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que vamos pudiendo expresar en nuestras vidas, es decir, aprendemos a vivir dentro de un marco social que tienen ciertas pautas, tienen ciertos mandatos y las personas van viviendo, van expresando lo que van pudiendo, es decir, que a veces en el transcurso de nuestra vida vamos dejando de lado algunos aspectos nuestros para dar expresión a otros porque esas son las demandas del medio. Entonces, biodanza es una posibilidad de que las personas se reencuentren con aspectos de sí mismos que no habían expresado hasta ese momento y los empiecen a poner en práctica. Ese proceso precisamente de empezar a poner en práctica vos en tu vida de todos los días, aspectos tuyos que desconocías, que en ese momento te resultan más relevantes y donde vos te sentís mucho más auténtico, es lo que a veces contrasta, es decir, lo que vos tenés construido como tu cotidiano empieza a no tener el mismo valor y vos querés construir otras cosas. Entonces ahí empieza otro tipo de desafío existencial, que es empezar a construir vos una vida diferente a la que tenías, y para eso tenés que empezar a modificar cosas por fuera de la sesión de biodanza. La sesión de biodanza es simplemente el espacio en donde vos encontrás esos aspectos tuyos, los reforzás a través de las prácticas, los refrendás a través de las relaciones amorosas que construís en el grupo y con las personas, y a partir de allí la vida empieza a tener, digamos, una proyección diferente. Es decir, lo que el método te da a vos es la posibilidad de proyectarte vos en la vida de un modo diferente. Entonces tu proyecto existencial se modifica, porque se modifica tu mirada del mundo, ¿no? Es decir, que tenemos la biodanza adentro. Exactamente, porque nosotros lo que hacemos simplemente es encontrar las maneras de poder facilitar en las personas el acceso a una potencialidad que es latente, ¿no es cierto? Es decir, eso está en nosotros como herencia genética, digamos así. Ahora, la cosa es compleja en el sentido de que nosotros somos unos animales muy particulares porque somos animales de cultura. Entonces, la expresión de nuestro potencial genético no se da con la facilidad que se da en un animal, en donde su vida está regida simplemente por lo instintivo. Nosotros expresamos nuestra biología en el marco de una cultura. Es decir, que lo que nosotros somos como animales tiene que dialogar con esa cultura. Nosotros tenemos, además de la vida instintiva, tenemos una vida de lenguaje y de pensamiento. Entonces, ser humanos es estar permanentemente expresando una biología, la nuestra, en el marco de una cultura y dialogando con esa cultura. Entonces, nuestra cultura, decimos nosotros, no es una cultura biocéntrica, es decir, no es una cultura que favorece siempre la expresión de la vida, ¿no? Tenemos una serie de valores construidos, por ejemplo, el dinero, que es un valor fundante, y otras cosas
que a veces obstaculizan colocar a la vida en el centro de nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces estamos girando en torno a cosas que no son fundantes en nosotros. Nosotros construimos nuestra vida cotidiana, nuestra percepción del mundo a partir de lo que es la deriva de nuestra cultura, es decir, las personas crecen en el mundo desarrollando su potencialidad dentro de ese marco cultural. Entonces tu percepción de la vida, de lo cotidiano, de las preocupaciones de lo cotidiano, son por lo general las preocupaciones del entorno en el que vos te moves. Excepcionalmente siempre hay algunas personas un poco más inquietas, pero básicamente lo que se genera es eso. Entonces la posibilidad que brinda biodanza es que las personas empiecen a tener novedades sobre sí mismas. Es decir, a partir de esas novedades de vos mismo, empieza a cambiar el eje de tus prioridades. A eso me refería yo con el dinero, no con el dinero necesario para vivir, sino con el objetivo, por ejemplo, del progreso, de mejorar, de cambiar, ¿no? Es decir, estamos siempre preocupados por cosas abstractas y perdemos un poco el contacto con las cosas que en definitiva somos las que vivimos todos los días, que son las relaciones con los demás, las posibilidades de desarrollar una vida más creativa, de encontrar mucho más placer en lo que hacemos, de cómo desarrollar nuestras capacidades creativas, nuestras capacidades intelectuales, cómo desarrollar el trabajo junto a los otros, ¿no? Es decir, muchos aspectos de nuestra vida quedan relegados en las obligaciones y sobre todo en las obligaciones que a veces tenemos como, digamos así, como fondo de nuestras preocupaciones, en lo que es el pensamiento permanente. Entonces biodanza de alguna manera despeja esas preocupaciones y hace que las personas empiecen a tomar contacto con aspectos suyos mucho más relevantes que les llevan de alguna manera a poder ir poco a poco, que era un poco esto de lo que hablábamos antes, poco a poco ir construyendo una realidad en su cotidiano diferente. Bueno, Carlos Pajés, facilitador de biodanza, bueno, nos visita este fin de semana en la ciudad de Posadas porque viene a dar clases en la escuela de Posadas, ¿sí? A nuestra escuela de la cual soy alumna, soy parte de esa querida escuela. Así que Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y esta mirada de la biodanza de la vida hacia la biodanza o la biodanza hacia mi vida, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a vos.